Todavía falta una semana para que las fallas inunden la ciudad, pero... La falla se huele hace días aquí. Muy emocionadas porque ya se empieza a ver que hay actos falleros y encima hoy vamos a subir al balcón. Al balcón del ayuntamiento para ver la mascletá. Desde primera hora unas 20 personas trabajan para que esté todo listo. Sí, está todo controlado por ordenador y claro, tenemos que meterle el fulminante que llamamos nosotros, que es el que le da la chispa y le enciende la mecha. En esta mascletá se dispararán 150 kilos de material pirotécnico, 100 entre luces y otros artificios y 50 de explosivos, el máximo permitido por ley. Y para que se cumpla la normativa, los bomberos revisan cada detalle del montaje, sobre todo para determinar la distancia donde se tendrá que colocar el público. En este plano de la plaza del ayuntamiento marca el vallado a 30 metros de la zona de fuego, ¿vale? Diferenciando lo que es el perímetro de seguridad, zona de seguridad y zona de fuego, con lo cual el público tiene que estar de aquí hacia atrás. Empieza la cuenta atrás. La policía corta la plaza, los más atrevidos ocupan ya la primera fila y comienza el espectáculo.